hemos recibido en la cabina de RPP al ingeniero Nelson Chuy, quien ha sido en 2 oportunidades gobernador regional de Lima, que es una región que tiene costa, pero que tiene sierra y que tiene naturalmente también ahí una cantidad de ríos que inundan y huaicos que se producen, como lo hemos visto estos últimos días. Y el señor Chuy fue nombrado además presidente de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y ejerció ese cargo entre marzo y octubre del año 19. Es decir, todavía en los inicios de esta autoridad, cuando no tenía un mandato para ejecutar obras, sino era más bien una organización financiera. Señor Chuy, muy buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días, gracias por la oportunidad, Fernando Mavila. ¿Cómo está? Muy buenos días. Porque me permiten aclarar algunos conceptos, porque hay conceptos cerrados que se han dado en estos días en diferentes canales. Básicamente lo que queremos que aclare es la crítica principal que se ha hecho, que la autoridad se ha orientado a obras concretas, pero no a la prevención. Es decir, no previno lo que podía suceder si otro niño se producía y en consecuencia no atacó los problemas estructurales que hubieran permitido regular los grandes ríos del norte y también el Rímac, pero sobre todo el río Tumbes, el río Piura y los ríos que amenazan a la ciudad de Trujillo. ¿Qué contesta usted cuando se dice no se hizo prevención? Bueno, gracias por la pregunta, porque la ley 3566 dice claramente cuál es el objeto de crear la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Y dice implementar y ejecutar un plan integral para rehabilitar, ejecutar infraestructura de uso público de calidad, incluyendo salud, educación, programas de vivienda de interés social, y el decreto, y ahí se menciona que se va a hacer un plan. Y el plan sale aprobado por decreto legislativo 1354, y ahí se dice, las intervenciones de reconstrucción que tienen por finalidad restaurar el servicio y o infraestructura, equipamiento, bienes públicos afectados por el desastre natural, relacionados a la infraestructura educativa, de salud, de conectividad, hidráulica, agua y saneamiento, drenaje pluvial, infraestructura eléctrica. Y ahí se destina para eso casi el 80% del presupuesto de la reconstrucción. A ver, si le entendemos bien, usted lo que nos está queriendo decir es que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios en 2017 solamente estaba encargada del desarrollo de un plan. Exacto. El 17, cuando sale la ley, es para solucionar los problemas inmediatos, como es la descolmatación, para tratar de ver cómo conectar los pueblos que estaban aislados, cómo dar asistencia técnica y cómo dar alimentos. Y se dice de un plan, y el 2018 sale el plan, en junio, acá está la norma. Y ahí dice precisamente, intervenciones de reconstrucción en el inciso A, que tienen por finalidad restablecer el servicio, infraestructura, equipamiento y bienes públicos de lo que he mencionado. Correcto. En 2018 ya entonces ese informe o ese plan incluía obras de prevención. Exacto. ¿Y qué pasó? ¿Por qué hasta el 2020 no se convierte la autoridad en una autoridad ejecutora? El 18 lo que se hace es decir, estas obras son el 80% y el 20% va a ser de prevención, pero primero hay que hacer un trabajo integral para que no sea hecho solamente parches. Eso es el 18. El 18, un trabajo integral. Entonces, el trabajo integral consideraba 19 cuencas de ríos, entre ellos el Rímac. En la región Lima eran el Rímac, Mala, Cañete y Huaura. Tenía que hacerse un trabajo integral desde la cuenca hasta el mar. Y es un trabajo que demora 2-3 años. Entonces, el 18 yo no estaba todavía. El ministerio y las instancias correspondientes que eran unidades ejecutoras, nosotros no éramos unidad ejecutora, hay que aclarar eso. Pero no dice que usted no estaba todavía. No, el 18 hasta el 19 no éramos unidad ejecutora. Ajá. Entonces, pero los ministerios todos licitaron esas obras de prevención para hacer los estudios. Cuando yo entro el 19, ya encuentro que esos estudios están avanzándose. Y los dejo que continúen avanzando para concluir el 19 o 20. Salgo el 19 en octubre, hay cambios y cancelan, rescinden los contratos para hacerlos ya después, posteriormente, ya la nueva autoridad, para hacerlo ya de ¿Amalia Moreno? Ya para hacerlo de gobierno a gobierno. Entonces todo lo avanzado prácticamente se quedó ahí.
y se hizo todo de gobierno a gobierno, y ya eso fue a partir del 20. Entonces se supone que ya debe estar terminándose los estudios, y de ahí ya viene la ejecución de la prevención, que deben ser 4 o 5 años, porque por lo menos yo calculo que van a necesitar 20 a 25 mil millones, por lo menos, solamente para los 19 ríos. 20 o 25 mil millones más de lo que ya se ha gastado. Pero eso es para la prevención. Son 19 ríos, 5 quebradas y 7 drenajes pluviales. Entonces, todo eso se iba a hacer. Pero cuando yo entro el 19, hablo con la ministra de Agricultura, le digo, ministra, ¿qué obras de prevención hay para el 19? Para los ríos, ninguna. Bueno, le dije, tenemos 5 mil millones para los estudios, para la prevención futura, adelantemos 1.000 millones aproximadamente y veamos qué perfiles hay por lo menos a nivel ya de, porque si hacemos el perfil y el estudio no alcanzamos. El PCI me dijo, tengo el perfil de Piura, el de Ica y de algunas regiones. Señor Chuy. Y todo eso lo hicimos, ¿ah? Hicimos el de Piura, alrededor de 200 y pico millones, cerca de 300, el de Ica, y gracias a eso hablé con el gobernador de Piura, el ex gobernador hace poco, y me dijo que estaba bien, estaba defendiendo bien lo que él hizo. En Ica no he logrado comunicarme con él, pero también se le dio para que defienda la ciudad de Ica. Señor Chuy, a ver, nosotros hemos conversado aquí con varios expertos sobre este tema, incluyendo a la señora Amalia Moreno. Ya. Ella, en efecto, dice que no fue sino hasta 2020 que es la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios se vuelve una unidad ejecutora. Exacto. Pero también habla de los estudios cuando se pasa a la modalidad de gobierno a gobierno, y lo que se nos ha contado aquí es que los estudios estaban mal hechos para esa infraestructura de prevención y que el propio gobierno británico pide que se vuelvan a hacer esos estudios para poder proceder a ejecutar esas grandes obras de infraestructura. Los estudios no estaban concluidos. Lo que está ocurriendo es que estamos de peloteo en peloteo, perdónenme el uso de la palabra, pero cada vez que entrevistamos a alguien vinculado con esta autoridad, le echa la culpa, ¿no? O le atribuye la responsabilidad a su sucesor o a su predecesor, pero nadie finalmente hace una autocrítica sesuda de lo que ha ocurrido. Yo no critico ni a la anterior ni a la posterior. Yo lo que digo es que nosotros encontramos que los estudios estaban avanzando. Cuando entran de gobierno a gobierno dicen que todo lo anterior está mal, de los estudios. Bueno, en realidad no habían concluido los estudios todavía. No sé por qué estaban mal. Todavía no habían concluido, estaban en proceso de estudio. Están mal encaminados, ¿no? Ya. No es porque no estén terminados que no pueden estar mal. Bueno, en realidad yo recuerdo que hablé con los de la Junta Regante de Piura y de todos ellos, y ninguno estaba de acuerdo con todo, digamos, las obras que se hacían. Hablaban de laminación básicamente. Ellos querían represas, reservorios, forestación. Todo eso incluía represas, reservorios, forestación. Por eso era un trabajo bien amplio y bien integral. Entonces, no habían terminado. Por eso yo no puedo juzgar si lo hicieron mal o bien, porque todavía no habían dado los informes correspondientes. ¿Y esto cuándo fue? El 19. O sea, ¿se da cuenta usted? En 2 años todavía no se había terminado los estudios. No, un año, de 18 al 19. El 18, en junio recién sale la norma. Y después se licita, o sea, en julio, agosto se licita. Y el 19 ya tenían un año. Pero la desgracia ocurre en 2017. Sí, pero las obras de prevención y todo sale aprobado, todo el 18. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que de gobierno a gobierno ya se está haciendo. Ahora, lo que también quiero aclarar es que... Y permítame, porque es importante lo que va a decir, tenemos que ir a una pausa, la pausa de la hora con los titulares, después de la cual nos aclarará esto que estaba a punto de hacer, pero también tenemos otras preguntas sobre el balance, que nos hable como hombre de terreno, qué se ha hecho mal y en qué podemos mejorar. Estamos hablando con el señor Nelson Chuy, ex gobernador regional de Lima y también expresidente de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Retomamos Mávila con él después de los titulares de la hora. Entidad durante un tiempo. Hablábamos de los estudios, del tema de cuándo pasó a ser una unidad ejecutora, de los plazos, pero ¿cómo analizar la experiencia ya para ya no continuar revisando el pasado de cara a lo que viene? ¿Cómo corregir estos errores, señor Chuy? ¿Cómo atender, por ejemplo, hoy la precariedad con la que se encuentran personas como estos padres de familia que van y simplemente el colegio no está habilitado para atender a los estudiantes? A ver, antes quería aclarar Por favor, minuto. vaya usted con la aclaración que quedaba pendiente, pero sí, miremos también hacia adelante. Exacto. El artículo 5 de la ley dice claramente que la totalidad de los recursos que se requieren para las obras
provienen del FONDES, que es un fondo especial de reconstrucción. Y cuando el Canal 2 el domingo salió, no sacó los datos de FONDES, sacó los datos del PCM. ¿Y qué mide el PCM? Y también lo dice la norma. El PCM mide los gastos operativos, o sea, personal, mide gastos generales, o sea, y dicen que nosotros hemos sido lo menos eficientes, hemos gastado 15%, claro, al revés. Hemos sido lo más eficientes porque hemos gastado poco de personal. Nosotros teníamos 200 personas aproximadamente en el 2019 y ahora hay más de 1000. Personal. Personal. De la Autoridad para la Por Reconstrucción. eso es que ellos están al 98%, claro, pues se han gastado todo en personal. Entonces, definitivamente hay un error ahí. Por eso hemos enviado una carta el día de hoy a Canal 2 diciendo, señores, ustedes se han equivocado al decir, el fondo es el que mide, pero mide la capacidad de gasto de los que ejecutan. Nosotros hemos transferido a la Universidad de Piura, por ejemplo, han hecho un pabellón, han hecho laboratorios, han hecho una serie de obras y todas están en buenas condiciones. Señor Chuy, cuando alguien lo escucha, diría que todo se hizo magníficamente. No. Entonces se plantea la pregunta de Mávila. Y ahora voy a la ¿Cómo pregunta. debemos aprender lecciones de lo que ha sucedido para orientarnos al futuro y evitar que a fin de año con el niño o más adelante con los próximos niños que vengan, nuestros compatriotas sigan sufriendo de la manera que está pasando ahora? Es decir, Ya, efectivamente. Mire, uno de los grandes problemas que hay es que el Perú debería ser una zonificación económica, ecológica y urbana, pero a nivel nacional. Los alcaldes no tienen recursos para hacerlo. Yo recuerdo que cuando entramos nosotros, 1.500 colegios de la reconstrucción tenían educación. 1.500. Y le dije en el Consejo de Ministros, señor presidente, 2 años y medio, la reconstrucción es un fracaso. Año y medio le hemos dado al Ministerio de Educación para 100 profesionales. Y en año y medio no tenemos un expediente aprobado. Uno. ¿Y qué va a hacer? Vamos a transferir a los gobiernos locales. Ellos lo harán, nosotros los vamos a ayudar. Vamos a poner profesionales, porque antes todo era Lima. En Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad. Y vamos de la mano a ayudarles a hacer los expedientes. Y gracias a eso, en 7 meses aprobamos 1000 expedientes. 500 quedaron ya al 80% y 500 al 20-30%. O sea, 2000 expedientes al 2020. Cuando usted dice nosotros los ayudamos, ¿a qué se refiere? Ya. ¿A la autoridad? La reconstrucción contrató profesionales, porque en Piura no había más que 2 o 3 personas, que era una oficina de trámite. Contratamos 15 profesionales y los alcaldes iban con su expediente, mire, he avanzado esto, está mal, modifica esto. Iban a la semana y modifican. Le hago la pregunta porque, a ver, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios pasará a la historia de nuestro país como un fracaso, al margen de las justificaciones que puedan dar usted, quien estuvo antes o quien estuvo después. El punto es que el Contralor, la semana pasada, me parece, hace unos días, aquí, en esta cabina, nos decía que lo que necesita el país es un ministerio de infraestructura. Es decir, una entidad con mayor peso y poder de decisión que pueda precisamente cumplir con esa asesoría especializada y la supervisión especializada también para todos los gobiernos locales y regionales que han demostrado con creces o que no tienen los recursos o que no tienen la capacidad. Nosotros lo hicimos en 7 meses. Después ya desapareció. Lo volvieron a centralizar. O sea, lo que dice el Contralor lo hicimos nosotros. Incluso transferimos a la Contraloría, se transfirió 100 millones para el control concurrente. También se transfirió a la Contraloría. O sea, también se dijo, hagan el control concurrente de algunas obras. ¿Ya? Entonces, lo que quiero mencionar es que se trabajó esos 7 meses en forma desconcentrada y los alcaldes pueden llamar de esa época y van a dar fe de lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, solo quería aclarar esa parte para demostrar que sí, esos 7 meses se hizo lo que el Contralor dice, que había que apoyar a los gobiernos locales porque ellos no tienen capacidad. Y aprobamos 1000 expedientes. Es un ejemplo que se puede hacer. Ahora, 1000 expedientes de obras concretas como colegios, Exacto. pozos, etc. Pero el problema sigue siendo la prevención Ya, de fenómenos ahora vamos a eso. naturales. Ya, vamos a ¿Por eso. qué no se avanzó de manera tal que hubiéramos podido ahorrar vidas y pérdida de patrimonio con lo que estamos viendo en estos días? Por eso Fernando, digo. y a tu pregunta sumaría, ojo, en este momento el ministro de Defensa ya dijo que nos encontramos ante un fenómeno del niño costero leve. Es muy probable que las lluvias continúen a junio. ¿Qué se puede hacer en este tiempo corto? Si usted dice que los estudios toman tanto tiempo. Ya, lo que se debe hacer, lo que hicimos nosotros en nuestra oportunidad fue ver qué estudios
ya tienen perfil o expedientes. Hay algunos gobiernos regionales, el ministerio, el PCI, tiene algunos estudios y eso lo utilizamos, pero utilizamos de los ríos que estaban dentro de la relación también. Entonces, lo ideal sería que tengan estudios avanzados para ganar tiempo, porque si esperamos comenzar desde el perfil, nos demoramos más de un año y se pasó. Tenemos que usar a corto plazo los perfiles y y expedientes que están ya aprobados y decir a todas las autoridades, traigan todos sus perfiles y expedientes y vamos a hacer todas las obras para adelantar este año. El otro año ya comenzamos a trabajar y exigir de gobierno a gobierno que ya presente pues la propuesta, porque ya se supone que ya tienen tiempo más que suficiente. Bien, señor Chuy, muchas gracias por haber estado con nosotros. No nos cansaremos de analizar y de reevaluar y, en fin, tocará, evidentemente, con el tiempo establecer claramente las responsabilidades de lo que ha sido a todas luces un fracaso. El ministro de Defensa ya dijo que no hay tiempo para obras de gran infraestructura ni grandes planes de prevención, porque el tiempo ya nos ganó. Hoy hay que atender la emergencia. Después de la atención de esa emergencia, ojalá, y ese es el deseo de todos los peruanos, podamos realmente apelar a esos cambios que necesitamos para de aquí en adelante evitar tragedias como las que estamos ya encarando. Le agradecemos que haya estado con nosotros. Se supone que de gobierno a gobierno ya debería presentar sus propuestas. Van 3 años en todo caso ya con este régimen. Muchas gracias, señor Gracias Chuy. también. Que tenga usted muy buenos días. Vamos a una pausa, Mávila. Hacemos una pausa y regresamos en RPP.